Capítulo 186. Querido mío, ¿están todos los clavos clavados? La voz de su mujer sacó a Heistler de su ensoñación y rápidamente gritó desde debajo del alero. Oh, todo está listo. Ya puedes empezar a poner la paja. Su mirada se fijó fugazmente en la cicatriz que tenía en la frente, un resto de la granizada, cuando los trozos de madera del techo roto la habían herido. Afortunadamente, la herida no era profunda y ella y los niños se habían refugiado bajo una mesa de comedor, escapando por poco del desastre. Lady Heistler ató un gran paquete de paja con una cuerda y observó cómo su marido lo arrastraba hasta el tejado y lo extendía trozo a trozo. Al mediodía, el tejado de la casa de Heistler estaba más o menos restaurado a su estado anterior. Heistler, secándose el sudor de la frente, entró en la casa y vio a su mujer salir de la habitación interior, colocando sobre la mesa un plato al que le faltaba una gran patata frita, el plato más intacto de todos, y lo llamó con una sonrisa. ¿Estás cansado, no? Come algo. Heistler comió unas cucharadas de pan empapado en sopa de verduras y luego apartó el plato. Ah, guarde esto para esta noche. Volveré al campo para ver si hay algo más que podamos rescatar. Faltaba todavía más de medio mes para que el trigo madurase, pero muchos de los granos ya se habían formado, poniéndose verdes. Aunque estaban mezclados en el barro tras la granizada, todavía se pudieron recuperar algunos. Estaba decidido a recoger hasta el último grano de comida. Después de esta mala cosecha, el grano almacenado por su familia solo le alcanzaría para 3 meses y, como agricultor arrendatario, todavía no había pagado el alquiler al vizconde Colbert. Heistler suspiró en silencio, pensando en cuánto dinero necesitaría pedir prestado para comprar suficientes semillas para la siembra de emergencia durante el siguiente medio año y para sustentar a su familia hasta la cosecha de otoño. De repente, hizo la señal de la cruz sobre su pecho y agradeció en silencio al misericordioso príncipe heredero, rezando. Que Dios te bendiga y te conceda muchos años de vida. Si el príncipe heredero no hubiera saldado sus deudas anteriores, esta mala cosecha probablemente habría llevado a su familia a la ruina. Al salir de la casa, apenas había dado unos pasos cuando oyó el llanto de un niño que venía de la casa de los vecinos, los Geoffrey. Entre los sollozos, pudo oír débilmente al niño que pedía comida. Lady Heistler también escuchó y salió, intercambiando una mirada con su esposo antes de sugerir. ¿Todavía queda algo del grano verde que cocinamos anoche? ¿Deberíamos? Ah, Heistler asintió. A principios de año, Geoffrey había contraído una enfermedad pulmonar y solo podía permanecer en cama todo el día. Su familia estaba en la miseria. Después de este desastre, su bancarrota era inevitable. Heistler tomó el cuenco roto que le había entregado su esposa. Al ver un trozo de pan negro encima de los granos hervidos, no dijo nada más y se dirigió a la casa de su vecino. La señora Geoffrey tomó la comida con manos temblorosas, agradeciéndole efusivamente, mientras 3 niños demacrados se reunieron rápidamente a su alrededor, llenándose ansiosamente la boca con la comida. Heistler hizo una pausa por un momento antes de poder preguntar. ¿Hay algo más que podamos hacer para ayudarlo? No, eso es todo. La señora Geoffrey le devolvió el cuenco vacío a Heistler, con la cabeza gacha y sus palabras apagándose con vacilación. La comida que me diste ya es de gran ayuda. Ella sabía que los vecinos, aunque se las arreglaban, ciertamente no tenían los medios para ayudarlos diariamente. Debajo de su mesa había una bolsa casi vacía de trigo partido. Incluso si se lo racionaran, le alcanzaría como máximo para medio mes. En cuanto al ganado, todo había sido sacrificado y comido el año pasado. Esto significaba que, en medio mes, su única opción sería llevar a su familia a la ciudad a mendigar. Dada la situación de su familia, ni siquiera los usureros les prestaban dinero. Heistler suspiró y estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando el padre Marmont de la parroquia entró apresuradamente y le dijo ansiosamente a la señora Geoffrey. Dios la bendiga, puede solicitar un préstamo de pan ahora. La mujer, desconcertada, hizo rápidamente la señal de la cruz y preguntó. Respetado sacerdote, ¿qué es un préstamo de pan? Su Majestad el Rey quiere ayudar a familias como la vuestra, por eso el banco parroquial os prestará dinero, explicó el padre Marmont. Pasad primero por la iglesia, rellenad allí una solicitud y, a partir del mes que viene, podréis recibir un préstamo de 4 libras al mes, o su equivalente en cereales. El tipo de interés es de tan solo el 6%. Será mejor que te apresures, todavía necesito informar a la familia Julien.
Se giró y dio unos pasos, luego rápidamente se giró para agregar. Ah, y tus semillas para la siembra de emergencia aún no están colocadas, ¿verdad? Recuerde también solicitar semillas de ayuda gubernamental. Pero son solo patatas. En realidad, no está nada mal, sin duda son mejores que morirse de hambre, ¿no? Además, no hay intereses. Solo hay que devolver la misma cantidad al final del año. Después de que el padre Marmont y Heistler se marcharan, los ojos de la señora Geoffrey se pusieron rojos de repente. Sabía que, aunque solo fueran 4 libras al mes, sería suficiente para mantener con vida a su familia. Respiró profundamente, se dio la vuelta y pidió a sus 3 hijos que se arrodillaran junto a ella. Con voz temblorosa, rezó. Gracias, Majestad del Rey, por su bondad. Gracias a Dios. ¿Estamos a salvo? Se levantó bajo la mirada desconcertada de sus hijos, se dio la vuelta, se secó las lágrimas de los ojos y se apresuró hacia la iglesia parroquial al ritmo más rápido que pudo. Similar a la situación de los Geoffrey, escenarios como este se estaban desarrollando en comunidades rurales de toda Francia. Gracias a los preparativos que José hizo varios meses antes, aunque el terrible desastre natural ocurrió como se esperaba, Francia no experimentó condiciones históricamente parecidas al purgatorio. Si familias como los Geoffrey hubieran quebrado, habrían acudido en masa a las ciudades a mendigar. Muchas de estas personas se convertirían en actores clave de la futura revolución. Había 1 millón de familias como estas en toda Francia. Al mismo tiempo, las ciudades, con millones de bocas más que alimentar, verían cómo los precios del pan se disparaban de inmediato, volviéndose también inasequibles para los habitantes de las ciudades. Históricamente, después de las tormentas de granizo, el precio del pan en París se duplicó rápidamente, convirtiéndose en un catalizador directo de la revolución. En la actualidad, con la llegada de la máquina de vapor enviada al campo, las tierras que no habrían producido cosechas debido a la sequía lograron dar alguna cosecha. Aunque se trataba solo de trigo verde y representaba apenas un 30% de una cosecha normal, era en verdad mejor que nada. Además, en las provincias donde se habían plantado extensamente patatas, el impacto del granizo fue muy limitado. Especialmente en el sur, donde las patatas estaban casi maduras, después del granizo los agricultores solo tuvieron que desenterrarlas del suelo para asegurarse el suministro de alimentos para la segunda mitad del año. Al mismo tiempo, el pequeño banco parroquial que Joseph había creado anteriormente para ayudar a las zonas rurales a comprar máquinas de vapor jugó un papel inesperado esta vez. Porque ahora tenía a su disposición la poderosa herramienta que era la reserva del Banco de Francia. Después del desastre, Joseph y el gabinete decidieron que la reserva del Banco de Francia proporcionaría préstamos directamente a los bancos parroquiales, que luego los dividirían y prestarían a los agricultores empobrecidos, asegurando así que los agricultores afectados por el desastre no murieran de hambre. En el siglo XVIII no se había oído hablar de una financiación gubernamental a gran escala de las ayudas a los damnificados de catástrofes. De hecho, las ayudas no costaban mucho. Casi 4 millones de libras al mes, que en la época de la cosecha sumaban entre 12 y 14 millones. La recompensa era la estabilidad de toda la clase baja de Francia. Para un país, el caos es siempre una carga severa. No se trata solo de gastar dinero, sino que también socava los cimientos de la nación y sus perspectivas de desarrollo, y socava la confianza de la gente en el país. Son cosas que no se pueden recuperar con ninguna cantidad de dinero. Históricamente, después del caos de la Revolución Francesa, el país tardó unos 10 años en volver a encarrilarse y empezar a desarrollarse de nuevo. Esto se debió únicamente a la llegada de Napoleón, un hombre capaz de cambiar el rumbo. De lo contrario, habrían sido necesarios otros 10 años. En cuanto a los 12 millones para ayuda en caso de catástrofe, Joseph tenía su propio plan adicional. Podrían utilizarse para acelerar la circulación de billetes. A partir del próximo mes, el Banco de Reserva de Francia emitirá oficialmente billetes y los préstamos que los bancos parroquiales reciban del Banco de Reserva de Francia se desembolsarán íntegramente en billetes. Por supuesto, para garantizar la estabilidad en el campo, durante los 2 primeros meses, el Banco de Reserva de Francia también transportará una cantidad equivalente de monedas de plata a cada parroquia, lo que permitirá a los agricultores cambiar billetes en cualquier momento. Una vez que todos se acostumbren a los billetes y hayan desarrollado un cierto nivel de confianza en ellos, reducirán gradualmente la cantidad de monedas de plata distribuidas.
Según el plan de José, la emisión inicial de billetes sería de 50 millones de libras, con un exceso de emisión del 5%. En otras palabras, la Reserva del Banco de Francia preparó en realidad 47 millones y medio de libras en monedas de plata. Este pequeño grado de sobreemisión no afectaría en modo alguno a las finanzas nacionales. De hecho, una inflación moderada es beneficiosa para el desarrollo económico. Por lo tanto, los fondos necesarios para ayudar a paliar el desastre solo requerirían la emisión de 200 millones de libras en billetes, que podrían cubrirse básicamente con la porción sobreemitida. Sin embargo, Joseph era muy consciente de la importancia de mantener valores monetarios estables, especialmente durante la introducción inicial de los billetes. No se podía permitir una emisión excesiva e imprudente, de lo contrario, sería contraproducente. La razón por la que los billetes en libras esterlinas se habían mantenido fuertes y gradualmente aceptados por otros países europeos era precisamente debido a su valor estable. En este período de transición de las monedas de oro y plata a los billetes, el patrón oro era la política monetaria más adecuada, lo que también significaba que no podía producirse una emisión excesiva de billetes. En una gran ciudad como París, la gente no era consciente de la desesperación de los agricultores. El impacto de la sequía y el granizo sobre ellos se manifestó sobre todo en el precio del pan, además de en la reparación de los edificios y las instalaciones públicas dañados. Cuando poco a poco llegaron a París noticias de cosechas fallidas desde todo el país, aunque no había señales reales de escasez de alimentos, el precio del pan inmediatamente empezó a subir bajo la influencia del pánico público. El precio del pan en París siempre fue un tema de máxima preocupación para el gabinete francés, sin excepción. Cada vez que los parisinos se quejaban por el precio del pan, era señal de que se avecinaba un motín. Palacio de Versalles. Entonces, muchos nobles han protestado contra estas regulaciones. Joseph hojeó la ley de deberes de los molineros que tenía en la mano y miró a Brian que estaba frente a él. El ministro de Finanzas asintió con cierta impotencia. Sabe, el impuesto a los molinos es una fuente importante de ingresos para esa gente. Aunque la ley solo estipula ciertos escenarios, todavía se resisten mucho. Este era el proyecto de ley que Joseph había presentado el mes pasado, pero aún no había sido aprobado. Su contenido principal era: los molineros están obligados a mantener escrupulosamente el normal funcionamiento de sus molinos. Si un molino no puede utilizarse durante 2 meses consecutivos, la parroquia local tendría derecho a construir un molino público. En la actualidad, en la mayoría de los países europeos, el derecho a moler harina todavía lo tenían los señores feudales. Incluso si los agricultores tenían trigo, debían pagar un impuesto a ir al molino del señor feudal para que lo moliera y lo convirtiera en harina. Joseph pensó por un momento y luego cambió una palabra en el documento, convirtiéndolo en ley de derechos del propietario de molinos. De esta manera, primero describimos en detalle los derechos tradicionales de los molinos y la parte de los derechos solo ocupa media página al final. Nadie debería oponerse a esto. En la actualidad, los derechos de los propietarios de los molinos se heredan según las costumbres medievales, y en realidad no hay leyes escritas específicas, pero el poder de la costumbre es tan sólido como una roca, se implementa en todas partes, e incluso los tribunales emitirían sentencias basadas en ella. José los incluyó directamente en la legislación, aparentemente apoyando a los nobles, pero en realidad no obtuvieron ningún beneficio. Y los deberes que se derivaron de ellos sí se añadieron en serio. Brian inmediatamente mostró una sonrisa. Su Alteza, creo que seguramente esperarán con ansias la rápida aprobación del proyecto de ley. Mientras conversaban, un funcionario de finanzas tocó a la puerta y entró, los saludó apresuradamente y luego se apresuró a decir: Su Alteza, monseñor, acabamos de recibir noticias de París. El pan ha subido a 4 libras, 8 sueldos y 7 denarios el pan. Al oír esto, la expresión de Brian inmediatamente se volvió seria. ¿Ha subido 7 deniers en solo 2 días? Así parece. Esos sinvergüenzas. Se puso de pie Brian. Que alguien inspeccione inmediatamente todas las panaderías y que arresten a cualquiera que se atreva a acaparar o a subir los precios en secreto en el acto. En la actualidad, la ley de control del precio del pan en París era exactamente así de estricta. Cualquiera que se atreviera a aumentar el precio, incluso en un denario, sería arrestado inmediatamente. Joseph expresó algunas dudas.
Arzobispo Brienne, con el gobierno enfatizando los controles de precios todos los días desde la tormenta de granizo, e incluso la policía ayudando a monitorear, ¿por qué alguien se atrevería a aumentar los precios? Puede que no lo sepas, suspiró Brian, esos dueños de panaderías cumplen con el precio estipulado públicamente, pero en secreto emplean varios métodos para aumentar efectivamente los precios. Por ejemplo, venden solo 40 libras de pan al precio habitual cada día y luego anuncian que se han agotado. Quien quiera comprar pan tiene que ir a la cocina trasera de la tienda y pagar una tarifa de consulta para realizar la compra. O recurren a las ventas vinculadas. Untan una cucharada de mermelada del tamaño de un frijol en el pan y afirman que es pan con mermelada, aumentando el precio unos cuantos denarios. José levantó una ceja y dijo: en ese caso, enviar más personas a inspeccionar no servirá de mucho. Creo que, aunque el aumento de precios aún no es demasiado significativo, deberíamos utilizar los granos de reserva para estabilizar el precio. Brian negó con la cabeza. Su Alteza, todavía hay mucho grano en el mercado por ahora, no es necesario hacer esto todavía. Ya sabes, esos comerciantes, cuando se enteran de que hay escasez de cereales, acumulan alimentos como locos, esperando poder venderlos a precios altos. Por eso, la mayor parte del grano que ponemos ahora en el mercado lo comprarán ellos. José sonrió con confianza. Arzobispo Brienne, ¿cómo pudo olvidar que ahora tenemos esta arma llamada documentos de identidad? ¿Tarjetas de identidad? Sí. Primero se instalaron puntos de distribución de billetes en París. Cualquiera puede recoger un ticket de racionamiento de alimentos todos los días con su documento de identidad. Y los depósitos de reserva de cereales venderán el grano a precios fijos, pero las compras deberán hacerse con vales de comida. Cada vale puede comprar suficiente grano para 2 libras de pan al día y no puede utilizarse al día siguiente. Esos comerciantes de cereales solo tienen un documento de identidad, por lo que no pueden comprar grandes cantidades de cereales de reserva. Brian, que todavía no estaba acostumbrado al concepto de documentos de identidad, encontró sus ojos iluminados cuando el príncipe heredero explicó: no me extraña que le hayas dado a cada documento de identidad un número diferente, también se puede usar de esta manera. Llamó apresuradamente a varios de sus subordinados, les repitió el método de José y les pidió que fueran a llevarlo a cabo inmediatamente. José pensó por un momento y luego dijo: el aumento actual de los precios del pan se debe en gran parte al pánico. Por eso, es necesario desviar la atención de la opinión pública lo máximo posible para que preste menos atención a la cuestión alimentaria. Capítulo 187. Desviar la atención pública. Brian asintió, estaba muy familiarizado con eso, ¿quieres decir, encontrar algunos escándalos nobles y publicitarlos ampliamente? Joseph se sorprendió un poco. Para ser honesto, esto era un poco diferente de su concepto inicial, pero realmente fue un medio muy efectivo. Además, también podríamos escuchar en los periódicos información sobre los suizos que deben dinero. En efecto, los fondos malversados que el Swiss Denaro Bank no devolvió eran dinero que Suiza debía a Francia, lo cual, lógicamente, era muy sano. Joseph sabía que Francia se encontraba en el comienzo de un despertar nacional y que la gente se preocupaba profundamente por cuestiones que afectaban al interés nacional. Mientras el texto estuviera a la altura, sin duda llamaría la atención de todos. De hecho, el Parlamento cantonal suizo y el Congreso Federal ya habían adelantado casi 3 millones de libras, se habían retirado con fuerza más préstamos bancarios y se habían enviado diplomáticos a Francia para coordinar este asunto. Sin embargo, debido a la situación interna en Francia, tuvieron que molestar a los suizos. Brian asintió pensativamente, admitiendo que este asunto de hecho podría atraer más atención de los ciudadanos que los escándalos nobles. Joseph continuó. Y a esos piratas berberiscos que capturamos, tráiganlos a todos a París para un juicio público. Busquen algunos marineros estadounidenses que hablen francés para agregar un toque emotivo. Que alguien escriba el proceso de captura de piratas en un guión y lo realice allí mismo después del juicio público de cada día. A la hora de calentar temas y crear noticias, Joseph, moldeado por la influencia del siglo XXI, era absolutamente un maestro en esta era. Podríamos añadir también algún estímulo visual. ¿No ha concluido ya el juicio de Bob Barandere? Que lo ahorquen lo antes posible y que expongan su cuerpo desde una farola de la calle como advertencia pública. Bob Barandere fue el banquero acusado del asesinato de Necker.
Pero, Brian quería decir que el proceso judicial aún no había terminado y que la ejecución no debía ser tan apresurada. Sin embargo, luego pensó en el hecho de que el banquero no era un noble e incluso tenía conexiones con pandillas, un guiño a la Corte Suprema sería suficiente, por lo que no dijo nada más. Con estos acontecimientos, la atención sobre las deudas impagas seguramente disminuiría significativamente y, junto con la disponibilidad de pan asequible, el pánico por los alimentos debería rápidamente ser controlado de manera efectiva. El asistente de Brian entró con la doncella de la reina. La condesa de Debreninat presentó sus respetos a los dos hombres que estaban en la habitación y dijo: Arzobispo Brian, Su Majestad la reina solicita su presencia. Brian se apresuró a irse con la criada, y Joseph regresó a su estudio para escribir los arreglos para calentar los temas en un documento, uno por uno. Inesperadamente, después de solo media hora, Brian regresó algo ansioso, con el ceño fruncido por la angustia. Príncipe heredero, debe ayudarme a persuadir a Su Majestad la reina. Ah, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Brian suspiró. Como sabéis, el mes que viene es el cumpleaños de Su Majestad el Rey. Su Majestad la Reina me acaba de convocar para hablar de la celebración del cumpleaños. Sin embargo, dada la grave crisis que enfrenta el país, con demandas de dinero por todas partes, le sugerí a Su Majestad que no deberíamos organizar una gran celebración, pero ella claramente no estaba muy contenta. Espera. José lo miró de repente. Es cierto, ya casi es el cumpleaños de Su Majestad el Rey. Sí, Su Alteza. Su Majestad la Reina es quien más te ama. Si la convences, debería escucharte. Joseph pensó por un momento, luego sonrió y negó con la cabeza. No, arzobispo Brian, deberíamos celebrar este cumpleaños. ¿Qué? No solo debemos celebrar, sino que además debemos hacerlo a lo grande. Dijo Joseph, levantando a Brian y encaminándose hacia el palacio del Petit Trianon. Al poco tiempo, la reina María acarició alegremente el cabello de su hijo y miró a Brian, que estaba de pie a un lado y con el ceño fruncido, diciendo felizmente. Sabía que José estaría de acuerdo en organizar una gran celebración de cumpleaños para su amado padre. Siguiendo su ejemplo, Joseph ofreció primero su bendición a Luis XVI y luego dijo: Sin embargo, como usted sabe, los parisinos están preocupados actualmente por el problema de la comida. Si organizamos directamente una celebración de cumpleaños en este momento, fácilmente podría provocar el descontento entre la gente. Además, las finanzas son un problema. Brian no esperaba tal giro y rápidamente asintió en señal de acuerdo. Mientras tanto, la reina comenzó a fruncir el ceño. Entonces, ¿qué estás sugiriendo? José sonrió y dijo: Necesitamos establecer un tema para la celebración del cumpleaños de Su Majestad. ¿Un tema? Los parisinos van a saber que Su Majestad el Rey celebrará su cumpleaños con una fiesta de cumpleaños dedicada a la solidaridad, explicó Joseph. La escala de la celebración debe ser grande, y debe afectar a la mayor cantidad de personas posible. Deberíamos empezar a calentar motores con medio mes de antelación con algunos programas gratuitos, distribuyendo alimentos gratis todos los días en nombre de Su Majestad el Rey. Durante los días del cumpleaños, se organiza una venta benéfica todos los días, pidiendo a la nobleza que haga donaciones. Todos los parisinos pueden venir a la plaza del Palacio de Versalles para participar en las festividades, e incluso podemos hacer sorteos. Garantizo que durante casi un mes, antes y después, las calles de París se llenarán de risas y nadie recordará la mala cosecha. Con cara sombría, Brian dijo: Su Alteza, esto va a costar mucho dinero. No hace falta mucho dinero, respondió José. Los gastos más costosos de una celebración de este tipo son contratar grupos de teatro y circos para que actúen, organizar banquetes a gran escala y decorar el Palacio de Versalles, y todo eso se puede ahorrar. Los ojos de la reina María se abrieron con sorpresa. Sin esto, ¿cómo puede considerarse una celebración de cumpleaños? Joseph ya había pensado en un plan durante su viaje y de inmediato sonrió. Para el programa de la celebración, podemos organizar 2 competiciones. Las damas pueden participar en un concurso de canto y baile. Solo necesitamos que la orquesta de la corte las acompañe, y las damas de Versalles, que son expertas en canto y baile, subirán naturalmente al escenario para mostrar sus talentos. Su Majestad la Reina dirigirá a algunas damas de la familia real como jueces, que puntuarán en el momento y contarán con la participación de un maestro de música. Se seleccionarán los mejores intérpretes y Su Majestad la Reina los premiará personalmente.
Creo que estarán ansiosos por inscribirse. Para los caballeros, podemos organizar una competición de esgrima. Será juzgada por Su Majestad el Rey, quien también premiará a los ganadores. Por supuesto, podemos invitar al circo, solo para que actúe durante los descansos de la competición, lo cual no costará demasiado. La reina María imaginó la escena de las damas nobles reunidas, cada una mostrando su canto, y sintió un poco de entusiasmo por intentarlo. Asintió con la cabeza en señal de aprobación. José continuó. Su Majestad el Rey debería recorrer París el día de su cumpleaños para recibir las felicitaciones de los ciudadanos. Por lo tanto, el banquete solo debe ser la cena de esa noche, que es el único lugar donde se debe gastar dinero. En las celebraciones pasadas del cumpleaños del rey, se hacían banquetes durante todo el día, lo que suponía el mayor gasto, pero si se celebraba únicamente una cena de recepción, los gastos no serían tan elevados. En cuanto a la decoración para la celebración, el Palacio de Versalles ya es el lugar más exquisito y lujoso de toda Europa. Bastará con limpiarlo a fondo y colocar flores frescas alrededor. El corazón de la celebración está en la gente. Mientras haya mucha gente y todos se diviertan, entonces será una celebración exitosa. Brian, pensando con calma en el plan de celebración propuesto por el príncipe heredero, calculó que costaría como máximo 300.000 libras y que no provocaría el descontento de los parisinos hacia la familia real. Por ello, inmediatamente expresó su acuerdo. Su Majestad la Reina, creo que la forma de celebración propuesta por Su Alteza es perfecta. Capítulo 188. Charles observó con curiosidad la grandiosa y hermosa ciudad, como un niño que la ve por primera vez. Había estado en Londres antes y, aunque también era grande, parecía más sucia y maloliente que su ciudad natal, Filadelfia. París, en cambio, estaba llena de una belleza elegante, sus calles eran anchas y ordenadas y no se percibía ni un rastro de excremento. A lo largo de las calles, algunas personas todavía estaban reparando edificios, pero en general, aparte de los árboles rotos, no quedaban señales evidentes de los estragos del granizo. Desembarcó en Marsella y, durante el trayecto, vio una destrucción espantosa, con ciudades y casas como si hubieran sido bombardeadas por piratas con cañones. No esperaba que París se recuperara tan rápidamente. De repente, un coro de gritos estalló desde más adelante. ¡Cuelguen a estos ricos sinvergüenzas! Es su banco el que se llevó nuestro dinero. Francia ha sido estafada por ellos en decenas de millones de libras. Que le cuelguen. Estos estafadores, todos asesinos a sangre fría. Charles sacó la cabeza por la ventanilla del carruaje y vio, a unos 70 metros de distancia, a 1.000.000 de personas que rodeaban unos carros de prisión que avanzaban lentamente. De vez en cuando, la gente arrojaba terrones y escombros a los que iban en los carros. El embajador de Estados Unidos en Francia, Silas Deane, sentado frente a él, ofreció una explicación sin siquiera mirarlo. Se trata de banqueros que se confabularon con el exministro de Finanzas de Francia para obtener beneficios. Han sido desenmascarados y uno de ellos será llevado a la plaza del ayuntamiento para ser ahorcado. Charles, molesto por el ruido de la multitud, cerró apresuradamente la ventana. Señor Deane, he oído que en unos días habrá un juicio público contra los piratas. ¿Será así? Quiero decir, puede que tenga que asistir como testigo. Quizás incluso sea más animado, recordó Deane sobre el juicio público celebrado frente al Tribunal Supremo a principios de año. Tendrán que acostumbrarse al fervor del pueblo francés por este tipo de cosas. Ah, otra cosa que les encanta son las protestas masivas. Charles asintió con una sonrisa. He oído hablar de eso. En Estados Unidos, los alborotadores son dispersados por el Ejército Nacional con armas de fuego, pero aquí, parece que persiguen a las tropas. Deane también se rió. Una vez incluso expulsaron al rey de París. Los dos charlaron distraídamente y luego Deane abrió la ventana para mirar hacia afuera y dijo: Ya casi estamos ahí. Ten cuidado con lo que digas después y no subestimes al príncipe heredero de Francia solo porque es joven. Por lo que tengo entendido, tiene una influencia significativa en la política francesa. Está bien, señor Deane, lo tendré en cuenta, respondió Charles. Mientras hablaban, el carruaje se detuvo. Eman los saludó desde cierta distancia con una cortés reverencia y luego los condujo hacia la oficina de planificación industrial. Charles miró a su alrededor y preguntó al embajador en un susurro sorprendido. ¿No vamos al Palacio de Versalles? Deane le susurró al oído. El príncipe heredero de Francia tiene algo que decirle.
Esta es su oficina en París. Pronto se encontraron con Joseph, y Dean, tirando de Charles hacia adelante, lo saludó con un saludo muy estándar. Es un honor conocerlo, Su Alteza Real el Príncipe Heredero. Joseph asintió con una sonrisa. También es un honor para mí conocerlos a ambos, especialmente al héroe que capturó a los piratas. Por favor, tome asiento. Oh, la ceremonia de reconocimiento del capitán Charles se llevará a cabo más tarde en el Palacio de Versalles. Le pedí que viniera porque hay un asunto importante que necesito discutir con usted. Charles no entendía francés y estaba un poco perdido. Dean no tuvo más opción que actuar como intérprete. Al oír esto, Charles le dijo apresuradamente a Joseph. No dude en preguntar cualquier cosa, Su Alteza. Al ver esto, Joseph cambió al inglés. Escuché que el contrabandista argelino que le proporcionó información sobre piratas conoce a Eunice, el hijo del expachá de Túnez. Charles asintió. Sí, Su Alteza. Según Ali, su jefe puede reunirse con Eunice. Una mirada de alegría brilló en los ojos de José. Si fuera necesario, ¿podrías organizar un encuentro entre mi pueblo y esa Eunice? No estoy muy seguro de eso. Sin embargo, conociendo la naturaleza de Ali, tal vez se necesite algo de dinero. Eso, por supuesto, se puede arreglar. Joseph asintió y luego preguntó. ¿Cuánto sabes sobre esta Eunice? Charles recordó por un momento y dijo. En la celda de la prisión de Argel, escuché a Ali mencionar algunas cosas sobre él. Eunice era hijo de Ali. Oh, no el contrabandista, sino el pachá de Túnez hace más de 40 años. En cuanto a ese pasha llamado Ali, Su Alteza, ¿está seguro de que quiere escuchar esto? Sí, por favor cuéntame todo lo que sepas, cuanto más detallado, mejor. Carlos continuó. Hace más de 40 años, Bey Hussein de Túnez depuso al príncipe heredero original, su sobrino Ali, y lo reemplazó por su propio hijo. No queriendo perder el poder, Ali dio un golpe de estado bajo el pretexto de que el hijo de Hussein, nacido de una esclava genovesa, no tenía derecho a la sucesión y tomó para sí el título de Bey. José parecía algo desconcertado. Bey. Los gobernantes de Túnez se llaman a sí mismos beys, pero también aceptan el título que les otorga el sultán otomano, que es el de Pasha. Eligen entre estas identidades cuando asumen diferentes roles. Gracias por su explicación, por favor continúe. Charles asintió. Después, Hussein huyó con sus restos al sur de Túnez. Ali envió entonces a su hijo Eunice para que liderara el ejército contra ellos. Después de 5 años de lucha feroz, Eunice finalmente salió victoriosa y capturó a Hussein. Los dos hijos de Hussein huyeron a Argel. Con fuerzas importantes en sus manos y el apoyo de los nobles locales tunecinos, Eunice decidió rebelarse. Ali tuvo suerte. Con el apoyo del pueblo de Argel, derrotó a Eunice y conservó su posición como bey. Después de su derrota, Eunice también huyó a Argel. Los habitantes de Argel lo encarcelaron, en la misma cárcel en la que yo estaba. Pero Eunice escapó y comenzó un negocio de contrabando en Argel. Joseph se sintió más convencido de sus ideas anteriores. Eunice había liderado tropas y contaba con apoyo en Túnez, algo que sin duda podría aprovechar en su beneficio. Charles continuó recordando. Con el paso del tiempo, Ali envejeció gradualmente y los dos hijos de Hussein aprovecharon la oportunidad para aprovechar la fuerza militar del pueblo de Argel, regresaron a Túnez y expulsaron a Ali. El hermano mayor, Muhammad, se convirtió en el nuevo bey. Hace más de 20 años, Mahoma murió y su hermano Ali lo sucedió. Miren, otro Ali. Es el actual bey de Túnez. Joseph reflexionó que esta historia de sobrinos que toman el trono de su tío y los hijos de este que regresan para vengarse es prácticamente la versión norteafricana del Rey León. La situación política actual en Túnez es extremadamente caótica. Aunque el país es pequeño, más del 80% de su superficie es tierra fértil y también tiene unos cuantos puertos buenos, lo que lo hace mucho más próspero que Argel, con sus vastos desiertos. Este es realmente el mejor punto de entrada estratégico al norte de África. Joseph reflexionó sobre los asuntos del norte de África y de repente se dio cuenta de un problema. Eunice era solo una contrabandista, incluso si tenía tratos con piratas, no debería tener una comprensión tan clara de sus rutas de navegación. Parece que el Departamento de Asuntos Policiales tendrá que investigar a fondo los antecedentes de Eunice. Después de todo, podría haber alguna cooperación con él en el futuro. Capítulo 189.
Después, Carlos se apresuró a llegar al Palacio de Versalles, donde fue recibido por el asistente del ministro de Marina francés y recibió una pequeña ceremonia de reconocimiento, junto con una recompensa de 500 libras. De hecho, Charles merecía tal reconocimiento. Sin la información sobre piratas que había comprado a los contrabandistas, la flota combinada todavía podría estar buscando a ciegas en el vasto Mediterráneo. Sin embargo, después de la ceremonia, un funcionario francés le informó que había habido un cambio de planes con respecto a su testimonio programado en el juicio público de los piratas. Ahora necesitaba regresar inmediatamente a Argel para ayudar a los diplomáticos franceses a hacer contacto con Pasa Eunice. Bourges, en el centro norte de Francia, es una zona extremadamente empobrecida y la parroquia de La Bourne es uno de sus pueblos más pobres. El aparcero Alberic estaba sentado en un barril de madera, inhalando el aire seco y caliente. Su rostro mostraba una expresión de absoluta desesperación frente a la tierra agrietada. Simplemente ya no tenía fuerzas para llevar agua. A medida que el clima se hacía más cálido, el pequeño río que antes pasaba por el pueblo se había secado. Ahora tenía que caminar 3 kilómetros para buscar agua del pueblo vecino para regar sus campos. De hecho, había muy pocos caballos comunales en el pueblo y pasaron más de 10 días hasta que le llegó el turno de utilizar uno. Y la pequeña cantidad de agua que podía transportar a mano era lamentablemente inadecuada para las 30 hectáreas que había plantado. Después de un desastre por granizo, solicitó ayuda del gobierno en forma de semillas de papa, pero descubrió que desde entonces nunca más llovió. Hasta ahora solo había plantado 2 acres de patatas, la superficie máxima que él y su hijo podían regar a mano, ya que plantar más significaría que las patatas morirían por deshidratación. Alberic ahora estaba considerando si debía comer las patatas destinadas a las semillas, aunque era una grave violación de las reglas. El sacerdote había dicho que solo podían conservarse durante medio mes como máximo, y sería una pena dejar que todas se pudrieran. En ese momento, un joven arrendatario del pueblo pasó por allí tocando una campana y gritando. Todos los hombres, reunidos en la iglesia. Alberic rápidamente hizo un gesto al hombre y preguntó en voz alta. Didier, ¿vamos a trabajar para el varón? No, es para ayudar, dijo Didier, ayudar a la parroquia de Llanar a mover piedras. ¿Ah? ¿Mover piedras? Didier asintió con impaciencia. Sí, el gobierno los trajo especialmente, diciendo que era una especie de fertilizante. Se supone que hacía que los cultivos crecieran mejor. Pero a mí me parecen piedras. Alberico llamó rápidamente a su hijo y ambos se dirigieron a la iglesia. Alrededor de la iglesia ya se habían reunido unas 40 o 50 personas, llenas de especulaciones. ¿Por qué ir a trabajar a la aldea de Llanar? Escuché al señor Audreyan decir que el gobierno aprobó una ley de alquiler de bombas de agua y obtuvieron una bomba de agua. ¿Pero qué tiene eso que ver con nosotros? Mientras que la parroquia de Llanar era una parroquia en relativamente mejores condiciones, que apenas podía permitirse alquilar una bomba de agua, la parroquia de La Bourne estaba en la indigencia, incapaz de pagar el alquiler mensual de 200 libras, por no hablar del banco parroquial. Inmediatamente, un aldeano dijo. El señor Audreyan afirmó que, según la ley de alquiler, la aldea de Llanar debe prestarnos la bomba de agua durante 11 días al mes y, a cambio, debemos trabajar para ellos. Una bomba de agua. Exclamó Alberic emocionado, he oído que esa cosa puede regar decenas de hectáreas en un día, estamos salvados. Poco después, el estatúder de la parroquia, el señor Audreyan, llegó a la iglesia, contó a la gente y luego dio instrucciones. Hoy y mañana transportaremos fertilizantes para la parroquia de Llanar. Pasado mañana transportaremos los nuestros. Después de eso también les ayudaremos a reparar los canales. Mientras hablaba, la alegría se dibujó en su rostro. Pero nos entregarán la bomba de agua mañana por la noche. Los agricultores arrendatarios estallaron inmediatamente en vítores. Con agua, había esperanzas de supervivencia. Ignorando el sol abrasador que había en lo alto, siguieron al señor Audreyan hacia el pueblo vecino. 2 días después, la familia de Alberic recibió también algunas de las piedras de color gris claro marcadas con puntos negros. Según el sacerdote, se trataba de un fertilizante muy valioso que solo había que triturar en trozos finos, remojar en agua y luego aplicar a la tierra para mejorar significativamente el rendimiento de los cultivos. Todo el fertilizante se obtuvo a crédito luego de que la parroquia firmó un acuerdo con una empresa llamada Gemini Trading Company.
Resultó que una hectárea requería una inversión de 5 a 7 soles, a pagar después de la cosecha de otoño. Sin embargo, la empresa garantizó que si el aumento en el rendimiento de la cosecha no excedía el costo del fertilizante, no cobrarían ni un centavo. Sí, estas piedras eran la roca de fosfato que Joseph había ordenado transportar desde Nauru, esencialmente excrementos de pájaro mineralizados. Este producto era definitivamente el mejor fertilizante que uno podía conseguir en esa época. Verá, Nauru hizo fortuna en los últimos años vendiendo piedras hechas con excrementos de pájaros y se convirtió en uno de los países más ricos durante un breve periodo. Sus ciudadanos tenían un coche de lujo, compraban propiedades en Australia a voluntad y viajaban al extranjero para recibir tratamientos contra los resfriados. Por supuesto, después de que las minas se agotaron, volvieron a caer en la pobreza de la noche a la mañana, pero esa es otra historia. Debido a la limitación de la capacidad de transporte, solo se habían traído 2 cargamentos de roca fosfórica, por un total de más de 600 toneladas, para abastecer temporalmente a las regiones más afectadas de Francia. Sin embargo, una segunda flota de 17 barcos ya había llegado al Océano Pacífico. Cuando regresaran, mejorarían considerablemente la producción agrícola de Francia. Sin embargo, por el momento Gran Bretaña seguía siendo la principal potencia naval del mundo, por lo que Francia no podía hacer público el asunto y tuvo que transportar discretamente las piedras de regreso a casa. Si alguna vez se filtraba la noticia, los británicos podían confiscarlas por la fuerza. Por eso, José también había preparado un plan alternativo: promover el método del compostaje. El llamado compostaje implica el uso de microorganismos para procesar materia orgánica, como hojas, paja, restos de comida e incluso heces, descomponiéndola en humus, que es una forma de fertilizante que las plantas pueden absorber. Antes del uso generalizado de fertilizantes químicos, este podía considerarse el mejor método para que el ser humano produjera fertilizantes, capaces de mantener la fertilidad del suelo durante años sin necesidad de barbecho. Aunque Europa ya practicaba el compostaje de forma sencilla en el siglo XVII, todo se hacía por experiencia, mezclando los materiales orgánicos al azar y dejándolos reposar durante un tiempo, lo que daba como resultado una fertilidad bastante mediocre. No fue hasta mediados del siglo XIX, con las teorías científicas sobre el compostaje, que la fertilidad mejoró gradualmente. Joseph había aprendido los principios básicos del compostaje a partir de documentales de generaciones posteriores, que no es más que una capa de materia orgánica más una capa de tierra, controlando la humedad y aislando el aire. Luego, se voltea la pila una vez al mes, 3 meses para la maduración. Sin embargo, la teoría es una cosa, pero cómo operar específicamente y las proporciones de materia orgánica y humedad deben ser meditadas por profesionales. José confió esta tarea a la Iglesia. De hecho, en comparación con los burócratas ineficientes, la Iglesia se mostró bastante atenta en materia de bienestar público. Si decenas de sacerdotes de diferentes iglesias trabajaran en el compostaje con distintas proporciones para observar los efectos, se determinaría el método de compostaje más adecuado. Luego, se podría promover a nivel nacional. La noche se hizo más profunda. Alberic y 2 aldeanos siguieron el carro de regreso al pueblo y luego, encendiendo antorchas, descargaron el carbón junto a la bomba. El carbón se transportaba desde una pequeña mina situada a más de 10 millas de distancia. Ahora había pequeñas minas de carbón de ese tipo por todas partes. Recientemente, el gobierno había promulgado la Ley de Promoción de la Minería del Carbón, que fomentaba la explotación de minas de carbón y otorgaba subsidios a las minas que vendieran un determinado volumen de carbón. Desde entonces, los inversores que explotaban pequeñas minas de carbón con unas pocas docenas de personas habían surgido como hongos después de la lluvia y los precios del carbón habían seguido bajando. Ahora, si los habitantes del pueblo llevaban el carbón ellos mismos, el pueblo podía permitirse plenamente la pequeña cantidad de carbón que consumía la bomba. Viendo el agua fluir iluminada por las antorchas vertiéndose continuamente en los campos a través de los canales, aunque Alberic y los demás estaban exhaustos y doloridos, sus rostros estaban llenos de sonrisas. Obviamente, los 11 días mensuales de riego no podían cubrir toda la tierra cultivada del pueblo, pero al menos podían preservar más del 60% de las cosechas. Junto con ese fertilizante de piedra supuestamente mágico, deberían poder cosechar suficiente grano para sustentar a la familia durante el otoño. La parroquia de Lagourne tuvo suerte.
Aunque estaba limitada por la producción de máquinas de vapor en Francia, todavía había muchas zonas con una necesidad urgente de riego que, aunque habían presentado solicitudes de acuerdo con la ley de alquiler de bombas, solo podían esperar ansiosamente las bombas que les salvarían la vida. En la parte oriental de Túnez, la ciudad de Sfax. Un hombre de unos 30 años, con ojos hundidos y una nariz alta y fina, se bajó de un carruaje y entró rápidamente en una azucarería de la esquina que tenía un claro estilo francés. Había muchos comerciantes franceses en Túnez, especialmente aquellas tiendas de lujo que vendían seda, azúcar y té. Muchas de ellas eran propiedad de los franceses. El dueño de la tienda lo miró y luego, con indiferencia, abrió una puerta en el mostrador, permitiéndole entrar a la trastienda. Prosper, del departamento de policía de París, estaba sentado dentro, vestido con la típica túnica larga tunecina de color blanco grisáceo y con un sombrero dorado en forma de pescador, jugando distraídamente con dátiles en un plato por puro aburrimiento. El hombre con rasgos norteafricanos entró en la habitación y Prosper rápidamente se quitó el sombrero y lo saludó en francés. Fabien, lo siento, debería decir señor Isaac, ¿cómo está la situación? Isaac primero tomó varios tragos grandes de agua de la mesa antes de decir emocionado. Conocí a ese oficial llamado Imanzat. Él sí que conoce a Eunice, o mejor dicho, la admira mucho. Lo más afortunado es que este Imanzat está a punto de retirarse y solo ocupa un puesto nominal en el ejército tunecino. ¿Y qué suerte tiene? Empezó a decir Prosper, pero se detuvo de repente y sus ojos se iluminaron. ¿Estás diciendo que tiene tiempo de sobra para hacer un viaje a Argel? Exactamente. Isaac asintió. Excepto que no parece confiar lo suficiente en mí todavía, por lo que se mostró reacio a hacer promesas. Ahora es el momento de que nuestro cónsul actúe. Prosper no esperaba que las cosas fueran tan bien. Habían estado en Túnez solo 10 días y ya habían establecido contacto con uno de los antiguos subordinados de Eunice. Por supuesto, esto también se debió a Isaac, un miembro del departamento de policía con ascendencia norteafricana. Anteriormente, su herencia a menudo lo sometía a discriminación, pero aquí, su dominio del árabe y su familiaridad con las costumbres norteafricanas fueron activos considerables que lo ayudaron a sobresalir. Prosper también bebió varios tragos de agua, sin beber lo suficiente antes de salir a ese maldito lugar, la deshidratación pronto se volvería insoportable, y tiró de Isaac para dirigirse a la puerta. Vamos a buscar al cónsul Joan ahora mismo. 3 días después, tras varias reuniones entre el cónsul francés e Imanzat, este último finalmente abordó un barco de contrabando que estaba esperando en el puerto con los agentes del Departamento de Asuntos Policiales. Debían dirigirse directamente a Dara, en Argel, para encontrarse con Eunice, que había abandonado Túnez hacía más de 30 años. Plaza del Palacio de Versalles. El lugar estaba abarrotado y probablemente la plaza había reunido a decenas de miles de personas, todas ellas llegadas desde París para asistir a la celebración del cumpleaños de Su Majestad el Rey. Hace un mes, los periódicos habían dicho que unos 3 días antes y después del cumpleaños del rey se celebrarían grandes competiciones de canto y baile y concursos de esgrima. Por supuesto, el evento más atractivo era la distribución de comida gratuita todas las tardes a las 5 en punto. Por supuesto, mucha gente había venido también para la lotería anunciada en los periódicos, con un premio mayor de hasta 3.000 libras. Por solo el precio de un show, uno podía comprar un billete. En el cumpleaños del rey, Su Majestad en persona anunciaba los números ganadores y presentaba en público el sustancial premio en metálico. Los parisinos estaban muy interesados en este tipo de planes para enriquecerse rápidamente. La mayoría de la gente que tenía algo de dinero extra había comprado un billete de lotería. Algunos, para aumentar sus posibilidades de ganar, compraron varios o incluso docenas de billetes. Aunque la fiesta todavía no había comenzado, ya había numerosos vendedores ambulantes vendiendo golosinas o pequeños juguetes y grupos callejeros actuando al aire libre. Por todas partes se respiraba un ambiente festivo y alegre. La gente ya había olvidado hace tiempo la granizada que había destruido el 65% de las cosechas agrícolas de Francia. En el salón del primer piso del Palacio de Versalles, un funcionario ligeramente obeso sentado detrás de una mesa de madera miró su reloj, se levantó y se preparó para retirar el cartel de madera que decía inscripción para la competencia de esgrima. En ese momento, un hombre joven, bastante delgado y con el ala del sombrero bajada, se acercó y lo detuvo cortésmente, hablándole con una voz extraña.
Por favor espere, me gustaría registrarme. Está bien, ha llegado justo a tiempo, tuvo que sentarse de nuevo el funcionario y, tomando la pluma, dijo. No puede inscribirse en nombre de otra persona. Dígame su nombre, por favor. Jim Franois Henry Lefrece. El funcionario anotó rápidamente el nombre, lo selló y luego le entregó el papelito. Por favor, guarde su recibo de inscripción en un lugar seguro, vizconde Frece. Gracias, dijo este, cogiendo el papel y dándose la vuelta para marcharse. De repente el funcionario recordó algo y le gritó. Espera. ¿Dijiste que eres el vizconde Frece? El joven no respondió, simplemente aceleró el paso con la cabeza gacha. Deténganlo. Gritó el funcionario encargado de la inscripción. 3 guardias rodearon inmediatamente al vizconde Frece. El funcionario de inscripción se acercó, miró al solicitante con sospecha y dijo. Si no te importa, ¿podrías quitarte el sombrero? El vizconde Frece, sin otra opción, se quitó el sombrero tricornio y le mostró una sonrisa de disculpa. Ella era claramente una bella dama con ojos encantadores y una dulce sonrisa. Como sospechaba. Eres la señorita Soleil, hermana del vizconde Frece, ¿no? Realmente no deberías estar haciendo esto, dijo el oficial de inscripción, extendiendo su mano. Esta es una competencia para caballeros, pelear y matar no es apropiado para una dama tan hermosa como tú. Ahora, por favor, devuélveme tu recibo de inscripción. Pero entonces, ¿a quién le corresponderá el campeonato, si no es a mi participación? Soleil sonrió levemente y, de repente, con un fuerte tirón al guardia que tenía a su izquierda, enganchó su bota alrededor de su tobillo. Aprovechando su pérdida de equilibrio, rápidamente lo adelantó por el lado izquierdo. El guardia terminó bloqueando la vista del guardia opuesto. El último guardia lo persiguió rápidamente, pero después de dar 2 vueltas por las escaleras, ya había perdido de vista a Soleil. Mientras tanto, en el centro del patio de mármol, la competición de damas nobles ya estaba en pleno apogeo en un escenario de madera. Unos 500 o 600 nobles formaron un abanico alrededor del escenario, con la reina María en el centro. Detrás de ellas había una fila de soldados que mantenían a distancia a los miles de plebeyos que observaban desde el círculo exterior. Los habitantes de París rara vez habían tenido la oportunidad de presenciar a mujeres nobles demostrando su talento para el canto. De repente, los nobles lanzaron gritos de emoción. Madame Garland. Es Madame Garland. Capítulo 190. En el segundo piso del Palacio de Versalles, José estaba planeando las tareas para los próximos días. Esta vez, numerosas familias reales y figuras políticas de varios países vinieron a celebrar el cumpleaños de Luis XVI, que era esencialmente una importante reunión política y diplomática europea. Por lo tanto, debe aprovechar la oportunidad para hacer malabarismos y maniobras, buscando situaciones políticas internacionales favorables para Francia. A primera hora de la mañana acababa de recibir al príncipe heredero español Carlos Antonio, que más tarde se convertiría en Carlos IV. Según el programa, mañana también llegarían consecutivamente el príncipe heredero ruso, el príncipe heredero de Cerdeña y el príncipe de Polonia. Casi todos los países europeos habían enviado miembros de su familia real o enviados especiales. Naturalmente, los que tenían buenas relaciones con Francia estaban allí para felicitarlo, mientras que los que tenían peores relaciones estaban ansiosos por ver si podían aprovechar las oportunidades que surgían tras el gran desastre que había asolado a Francia. Mientras Joseph estaba sumido en sus pensamientos, siguió oyendo vítores a Madame Garland provenientes del patio de mármol. Miró hacia Eman con un dejo de confusión. ¿Puedo preguntar por qué esta Madame Garland es tan popular? El asistente más cercano estaba igualmente desconcertado, pero una criada cercana se acercó y le susurró algunas palabras al oído. Eman, repentinamente iluminada, le explicó a José. Su Alteza, afuera se está llevando a cabo una competencia de canto y baile, y Madame Garland es ampliamente reconocida como la que tiene más posibilidades de ganar el campeonato. Ariel dice que solía estudiar con el señor Haydn. ¿Haydn? Sí, Franz Joseph Haydn, señor. Después de preguntar más sobre él, Joseph se enteró de que este hombre era de hecho un maestro de música muy famoso, especialmente conocido por 2 estudiantes extraordinariamente talentosos, Mozart y Beethoven. Si Madame Garland era junior de Mozart, entonces ganar el campeonato era casi una certeza.
Con eso en mente, Joseph rápidamente le pidió a Eman que preguntara al gerente del tribunal interno sobre el estado de las apuestas externas para la competencia de canto y baile. El comité preparatorio del cumpleaños del rey había establecido cuestionarios con premios para ambos concursos, donde cualquiera podía apostar sobre los ganadores, y una suposición correcta producía un doble retorno. Poco después, Eman regresó e informó. Su Alteza, parece que más de la mitad de la gente ha apostado por Madame Garland para ganar el campeonato. Esto sí que era un problema. No deberían haber ofrecido cuotas fijas. No era de extrañar que esos nobles estuvieran tan emocionados. Joseph no pudo evitar frotarse la frente. Había sido demasiado descuidado. Parecía probable que perdiera dinero en la competición de canto y baile. Solo podía esperar obtener alguna ganancia de la competición de esgrima, de lo contrario, tal vez ni siquiera pudiera cubrir los costos de la celebración del cumpleaños. En ese momento, una figura delicada con un vestido lavanda con falda abullonada y el cabello peinado como un pájaro, llamó a la puerta y entró en la habitación, saludando a Joseph con una reverencia y una sonrisa alegre. Primo, la competición de esgrima ha empezado. ¿Me llevarías a ver la esgrima? Joseph respondió con una sonrisa. ¿No vas a ver la canción y el baile? He oído que Madame Garland tiene mucho talento. Clementine hizo pucheros y dijo con voz quejosa. Estoy harta de ver canciones y bailes todos los días en la cancha. La esgrima es mucho más interesante, quiero verla. La niña solía seguir a la reina María a todas partes, pero hoy, como la reina era juez del concurso, había venido a molestar a su prima. José, abrumado por su insistencia, finalmente cedió a sus deseos. Apenas ambos habían salido de la entrada principal del Palacio de Versalles cuando vieron que se acercaba el príncipe heredero español, Antonio, que se parecía a Luis XVI. Aunque Antonio tenía casi 40 años, su expresión transmitía la inocencia y la franqueza de alguien mucho más joven. Él también se dio cuenta de Joseph y, deteniéndose, realizó el saludo habitual con el pecho apretado, un tanto avergonzado. Es un placer conocerlo, Su Alteza, el príncipe heredero. La noble de cara ligeramente redonda y dientes amarillos que estaba a su lado también se recogió la falda e hizo una reverencia. José respondió rápidamente a sus saludos. Su mirada recorrió el rostro de la mujer y de inmediato recordó algunos relatos sobre la esposa del príncipe heredero español. María Luisa, promiscua por naturaleza, había dotado a su marido de innumerables sombreros verdes de respeto al medio ambiente. Entre ellos se encontraban sirvientes, guardias, funcionarios españoles e incluso el embajador francés en España, que en un tiempo habían sido sus amantes. El más notorio entre ellos fue Manuel de Godoy, que ascendió desde guardia hasta convertirse en primer ministro de España, puesto que finalmente consiguió gracias a su favor. Una vez que Antonio asumió el trono, su preferencia por la caza y la maquinaria significó que el gobierno de España quedó firmemente en manos de María Luisa y su amante Godoy. Su gobierno inepto, repleto de decretos desastrosos, llevó a España al borde del abismo. Al final, agotaron eficazmente la fuerza nacional y militar de España, lo que condujo directamente al destronamiento de la monarquía borbónica española por parte de Napoleón. Al mirar más allá de Luisa, Joseph vio a un guardia de rostro rubicundo que lo seguía obedientemente con la cabeza gacha. Casi con seguridad era Godoy. En realidad, en aquellos tiempos, solo se permitía a los plebeyos acceder a la plaza del Palacio de Versalles para participar en las celebraciones, y en la zona cercana al Palacio de Versalles no era necesario contar con guardias. Por lo tanto, era muy probable que aquel hombre fuera Godoy. Clementine, siempre sociable, dio un paso adelante para saludar formalmente al príncipe heredero español y a su esposa antes de invitarlos calurosamente. Su Alteza, mi prima y yo vamos a ver la esgrima. ¿Por qué no se unen a nosotros? Seguro que será interesante. Antonio vaciló, mirando hacia su esposa, quien asintió levemente, tras lo cual le dijo a José. Gracias por la invitación, nos uniremos a ustedes para ver la competencia de esgrima. Luisa a su lado le ofreció una sonrisa de disculpa. Su Alteza, preferiría ver la canción y el baile. Por favor, vaya con el príncipe heredero. Joseph asintió sin delatar ninguna emoción. Como desees. José se separó de Luisa junto con los demás, lo que en realidad coincidía con sus esperanzas. El rey de España, Carlos III, era un monarca muy capaz, pero su estado físico era extremadamente grave. José no recordaba el año exacto de su muerte, pero debía estar cerca.
Después de esto, sería Antonio junto a él quien ascendería al trono como rey de España. Carlos IV. Debido al linaje borbónico compartido por España y Francia, junto con numerosos conflictos coloniales y económicos con Inglaterra en las Américas, Francia y España podrían considerarse aliados naturales. En particular, dado que España aún poseía restos del esplendor de su antiguo imperio, no solo tenía vastas colonias e ingresos sustanciales provenientes del oro y la plata en las Américas, sino que también mantenía una flota de considerable fuerza. Aproximadamente un tercio del poder de la Armada Británica. Para que Francia pudiera desarrollarse, tendría que acabar liberándose del bloqueo marítimo británico, y aliarse con la flota española era la mejor estrategia. En la historia, Francia hizo precisamente eso, y el poder de combate de la flota franco-española combinada llegó incluso a igualar al de la británica durante un tiempo. Lamentablemente, se encontraron con el genio británico, el comandante Nelson, y, unido a la mala suerte, finalmente fueron derrotados por el ejército británico en la batalla de Trafalgar. Y en esta vida, José no podía permitir de ningún modo que una tragedia así se repitiera. Así pues, el primer paso sería librar a España de ese azote que era Godoy, evitar que España diera rodeos y en su lugar seguir fortaleciendo su poder, proporcionando así más ayuda a Francia. José miró hacia atrás y le dijo a Antonio. Ese guardia tuyo parece bastante animado. Este último parecía un poco ansioso socialmente y respondió suavemente. No, Alteza. Es el guardia de Louisa. Se llama Godoy. En efecto, era ese hombre. José asintió y preguntó. ¿Es un simple guardia normal? Es bastante regular, creo. Después de eso, hubo un breve silencio. Joseph meneó la cabeza interiormente, pensando que comunicarse con una persona socialmente ansiosa era realmente un desafío, necesitaba encontrar una manera de acercarse a él, de lo contrario sería difícil ayudarlo incluso si quisiera. Después de caminar un rato, José y compañía llegaron a un espacio abierto entre el Palacio de Versalles y el Palacio del Pequeño Trianón. Este fue el sitio de la competición de esgrima. Este lugar era mucho más grande que el lugar donde se celebraba la competición de canto y baile. Incluso alrededor del escenario se habían construido gradas provisionales de madera en 3 niveles, con capacidad para entre 700 y 800 asientos. A esa altura, las gradas estaban repletas y una gran multitud de plebeyos observaba desde el anillo exterior. Afortunadamente, el escenario estaba muy alto y lo que ocurría allí podía verse incluso por encima de las gradas. Los 2 príncipes herederos y una princesa naturalmente tenían los mejores asientos. Los 3 se sentaron en una partición temporal en el lado oeste de la tercera capa, y 2 nobles jóvenes y robustos subieron al escenario, cada uno tomando un florete envainado en madera en la punta. Chocaron cortésmente sus espadas y, a la señal del árbitro, comenzó su combate. Ambos concursantes estaban claramente bien entrenados, se movían con agilidad y manejaban sus espadas con facilidad, sus técnicas eran refinadas. Durante un rato, el escenario fue un torbellino de espadas relucientes y figuras saltando, lo que dio lugar a un espectáculo increíblemente deslumbrante. Joseph observó con gran interés, queriendo iniciar una conversación con Antonio sobre lucha con espada, pero cuando se giró, lo vio mirando con los ojos muy abiertos el marcador con capacidad para 4 personas, y con los ojos brillantes. Un noble en el campo dio un paso en falso y fue golpeado por su oponente. Debajo de ese marcador, alguien tiró con fuerza, el volante giró, haciendo que las grandes piezas de madera del marcador se voltearan hacia atrás, revelando el dígito 1 debajo. 1-0. Antonio exclamó con alegría. Es automático, tal como lo pensé. Se volvió hacia Joseph y dijo. ¿Puedo preguntar quién diseñó esto? Es ingenioso, utiliza un volante para almacenar energía y cambiar automáticamente la partitura. De lo contrario, esa persona tendría que trepar por ese alto marco de madera. José se tocó la nariz y sonrió. Es la obra maestra de Su Majestad el Rey. Es verdaderamente extraordinario, dijo Antonio. Debo visitar a Su Majestad. De repente, José recordó que el príncipe heredero tenía una afición por las maquinarias que compartía con su propio padre. Una vez encontrado el punto de conexión, el resto fue fácil. Joseph empezó a hablar de diversos temas mecánicos, desde las máquinas herramienta hasta la máquina de vapor, desde los sistemas de suspensión de los vagones hasta los vehículos de tracción automática, la primera forma de trenes.
Después de casi una hora de conversación, los ojos del príncipe heredero español estaban abiertos con admiración, sus manos y pies animados, burbujeando de emoción, lamentando no haber conocido a José antes. De hecho, el príncipe heredero de Francia era el espíritu afín que había estado buscando toda su vida. Una vez que ambos se conocieron, Joseph se aventuró a preguntar. Antonio, ¿no te parece que hay algo raro en ese Godoy? ¿Tiene un problema? Ah, parece que le pasa algo raro en el ojo izquierdo. El príncipe heredero español ya nos mostraba tan ansioso socialmente, agitando la mano y diciendo, ¿por qué lo mencionas? Sigamos hablando de ese movimiento del cigüeñal que acabas de mencionar. ¿Cómo funciona? Joseph no pudo evitar reír y sacudir la cabeza. Parecía que este anciano realmente no había notado el color en su propia cabeza. Tenía que encontrar una manera de recordárselo, o una vez que Godoy comenzara a afirmar su poder, no sería tan fácil derrocarlo. Joseph entrecerró los ojos ligeramente, parecía que primero necesitaba crear algunas oportunidades para la pareja adúltera. Mientras reflexionaba, los dos contendientes que estaban en la plataforma habían terminado su combate y se habían ido. El oficial de la corte a cargo hizo una señal a los sirvientes para que limpiaran el campo de batalla y luego anunció en voz alta. A continuación, competirán los guerreros con los números 631 y 112. Dadles la bienvenida al escenario. Para ser justos, todos los partidos se decidieron mediante un sorteo aleatorio. Y antes del sorteo, nadie sabía a quién representaban los números. Dos figuras estaban a punto de subir las escaleras de caracol cuando un oficial corrió y le susurró algo al árbitro, quien inmediatamente se puso de pie y anunció. Número 631, no puedes participar en el partido. Por favor, abandona este lugar. Eso no es justo. La voz descontenta de Soleil se escuchó desde el costado de la plataforma, con la mano levantada con el comprobante de inscripción, mientras decía con los ojos muy abiertos. Me he registrado, puedo competir. Pero usted es una dama, el árbitro, al ver que el público empezaba a reír, se puso aún más estricto. Esto va contra las reglas. Creo que quien tenga la mejor habilidad con la espada debería pararse en la plataforma. Soleil agitó la espada rápida en su mano, mirando a su oponente, ¿no estás de acuerdo? Luego miró hacia el público y gritó. No deberían ahuyentar a un campeón. El joven noble estaba algo avergonzado, obligado a desviar la cara hacia un lado y en silencio. El árbitro era un prestigioso duque, y a estas alturas ya se había enfadado bastante, se volvió hacia un sirviente y le dijo. Llévatela. Sí, milord. Al ver esto, Joseph frunció el ceño, recordando que había logrado adquirir el telar automático de los británicos, gracias en parte al mérito de este joven Chunibyo junto a la platir. Entonces se levantó e hizo una señal al árbitro. Duque de Saint-Simon, tal vez podamos pasar por alto su género. A una espada afilada no le importa si quien la sostiene es hombre o mujer, siempre y cuando la persona pueda hacer que el golpe sea certero, es un buen espadachín. Gracias, Alteza Real. Soleil, adoptando una postura masculina, se tocó el pecho con la empuñadura de su espada y levantó su sombrero para saludar a Joseph. Pero. Joseph continuó. Déjenla competir. He visto sus habilidades, es muy ágil. El duque de Saint-Simon, que no quería desairar al príncipe heredero, dudó un momento y finalmente volvió a sentarse en su silla, fingiendo no haber visto nada. Soleil saltó a la plataforma en unos pocos pasos, inclinándose ante Joseph. Gracias de nuevo. Sin embargo, tomó la decisión correcta, Su Alteza. Ha preservado al campeón de la competencia. Ella susurró suavemente. Puedes apostar a que ganaré, te aseguro que obtendrás un premio. Joseph, al ver su mirada segura, inmediatamente pensó en un viejo anime. La Rosa de Versalles. ¿Podría esta belleza Chunibyo realmente presumir de una habilidad con la espada que rivalizaba con la de Oscar, la mejor de Francia? Hizo una señal al funcionario del tribunal que estaba tomando apuestas cerca y, cuando éste se acercó respetuosamente, hizo un gesto con la mano para indicar que tenía 5. Soleil, al ver esto, se giró y subió a la plataforma con satisfacción. En ese momento, el funcionario encargado de las apuestas dudó. Su Alteza, ¿desea apostar 500 libras a que ganará la señorita Soleil? ¿En qué estás pensando? José negó inmediatamente con la cabeza. Son 5 libras. Lo siento mucho, Alteza, el mínimo son 10 libras. Oh, José se rascó la mejilla, entonces que sean 10 libras.
Soleil, subiendo la escalera curva hacia la plataforma, miró hacia donde estaba sentado Joseph y murmuró para sí misma. Su Alteza, apostar solo 500 libras es un poco escaso. Pero tenga la seguridad de que le aseguraré ese premio de 1000 libras. Fin del capítulo 190.